Según la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. En México, según los últimos datos tomados del INEGI, en los últimos 3 años se registraron 5.012 suicidios, y el 41% fueron jóvenes entre 15 y 24 años de edad. Eso pone a los jóvenes mexicanos en una situación de vulnerabilidad, y debe ser considerado como un problema de salud pública que debemos de observar y prevenir. Es por ello que fue creado el Día Internacional para la Prevención del Suicidio para que los padres de familia, hermanos, y amigos, se informen de este fenómeno, el cual es serio, y que se puede prevenir. Las investigaciones indican que existen 9 suicidios de hombres por cada 2 de mujeres, y esto se debe a que los hombres emplean métodos más agresivos para llevarlo a cabo, como el uso de armas. 1 de cada 10 intentos finaliza con el cometido, lo que coloca a México en el 9º país de muertes autoinfligidas, de una lista de 53 aproximadamente. Según la OMS, solo un escaso número de suicidas se producen sin aviso. La mayoría de los suicidas dan avisos evidentes de sus intenciones. Por consiguiente, deben tomarse en serio todas las amenazas de autolesión. Algunos indicadores de un probable suicidio son la falta de interés por actividades que antes disfrutaba, idealiza la muerte como la única alternativa para salir de sus problemas, hace comentarios de sentir falta de apoyo por parte de su familia, se aísla, tiene el sentir de que los demás estarán mejor sin él o ella, excede en consumo de alcohol o alguna otra sustancia, y solo tiene sentimientos negativos. Es decir, en lugar de expresar su enojo, tristeza, o resentimiento, hacia las personas que se encuentran a su alrededor, lo hacen de manera interna, mediante su pensamiento. A continuación les dejamos a los especialistas que hablarán de este fenómeno. Recuerde que si nos visitan www.accespecialistas.com, ahí podrá chatear con nosotros y preguntar más sobre el tema. Que tenga buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal, estos datos que de verdad provocan escalofríos, provocan preocupación, provocan inquietud. Y bueno, hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y yo los invito el día de hoy a que nos acompañen, que nos escuchen, que si tienen algunas dudas, que si conocen a alguien que ha tenido un intento de suicidio, ha hablado de esto, pues el día de hoy nos llamen, tomen nota y además escuchen, porque no es cualquier cosa. No es un tema fácil. Fíjate que viendo las estadísticas, de repente en la televisión escuchamos mucho de los ninis, ¿no? Ahorita la narración que traía Vero. Reporte Índigo, de una vez lo comento, es un video que salió el día de hoy en Reporte Índigo. Los invito a que lo conozcan ahí en el Twitter. Y bueno, impactante la cifra. Sobre todo los jóvenes, ¿no? Vero, que era lo que yo quería retomar. De repente se escuchó esa palabra ninis, que ni estudiaba ni trabajaba, ¿no? Pero ¿qué más hay atrás de esos ninis? Que es sin duda, como lo decía ahorita, pues esta narración que acabamos de escuchar, pues los jóvenes son más vulnerables, no hay sueños, no hay metas, no hay nada que los impulse pues a darle sentido a su vida, y creo que ahí está el foco rojo. Hoy vamos a conocer qué es lo que está pasando. Están con nosotras 2 mujeres talentosas y grandes especialistas, pero quiero volver a poner énfasis en los datos que mencionó este video. La tasa de suicidio se ha cuadruplicado en México y sigue siendo, el suicidio no es un problema de salud pública. O sea, sigue siendo un problema, pero no de salud pública. 5.718 personas se quitaron la vida en México. En el 2011, la mayoría jóvenes de 15 a 24 años, 80% de los suicidios hombres, es muchísimo. Sí. Y el método más común, el ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación. Los invito a que se queden con nosotros el día de hoy, aquí en su programa Nosotras Hablamos. Soy Verónica Martínez Entíes y comenzamos. Les recuerdo nuestros twitters,
nosotras hablamos sin la S al final, y el otro Twitter, que es el personal, es @verohabla. Los invito a que envíen sus preguntas. Chavos, chavas, si tienen alguna duda, si están pasando por algo así, quédense hoy. Quédense aquí a escuchar el programa. 5534-3019, 5534-2151, 5524-9464, 5524-7491, 7492 y 9464. Mi queridísima Jessie, ya están aquí con nosotros nuestras invitadas, especialistas, colaboradora, una de ellas de aquí del programa. Y bueno, pues a comenzar con este tema. ¿Te parece? Antes que nada, Berito, quisiera yo decirle a los amigos que nos están escuchando que también tenemos pases dobles para que puedan disfrutar de una obra de teatro, un impactante monólogo en torno a una de las figuras pues más polémicas de finales del siglo XX, hablando de los niños, de los jóvenes, que la tecnología también tiene mucho que ver con esto del suicidio. Entonces vamos a conocer más acerca de Steve Jobs, que es obviamente pues una marca muy conocida, ¿no?, entre las cosas para escuchar música y los teléfonos. Llama en este momento a la cabina y tenemos pases dobles para ti. Y ahora sí, bienvenidas, Alma. Bienvenidas a la licenciada Alma Hernández. Ella es psicóloga, bueno, con especialidad en muchísimas cosas, en conducta, una de ellas, y trabaja con niños, con adolescentes, y también está con nosotros la médico psiquiatra Liliana Hernández. ¿Lilian o Liliana? Liliana, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, doctora? Bien, muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer la oportunidad que se nos brinda de venir a hablar de un tema pues de gran impacto y relevancia, y sobre todo en un día pues donde se pretende informar un poco más al respecto. Bueno, psiquiatra, o sea, a ver, Miedo. no, déjate de miedo. O sea, esto es un regalo el día de hoy, créanme. Hay muy pocos psiquiatras en México, de entrada. Entonces, el que tengamos el día de hoy en este programa una psiquiatra que esté hablando de este tema tan importante, yo creo que es un regalo, por eso invito a que se queden. Es como encontrar una aguja en un pajar ahora, ¿verdad? Sí, ella lo sabe. Batallé mucho para encontrarla y que esté trabajando con nosotros en ACC, y que por supuesto tenga las ganas y la disposición de informar a la gente, de informar de todas estas cosas que a veces nos parecen como muy ajenas, y como dice psiquiatra, no, como que ya no estoy para yo la psiquiatra. connotación que había de psiquiatra era camisa de fuerza, ¿no? Porque lo veíamos en las películas, lo seguimos viendo en algunas películas, de ya vino el psiquiatra y te sacaban con camisa de fuerza, locura, electroshocks. Le decía yo a aquella película de Lucía Méndez, Los renglones torcidos de Dios, ¿no?, donde veíamos cada cosa, pero el psiquiatra es de verdad un especialista, Vero, tú mejor que nadie lo sabes, que te puede guiar y te puede ayudar. Sí, no, definitivamente a mí me da mucha pena que no se fomente tanto esta carrera. Es difícil, yo me imagino, es difícil estudiar pues todo el cerebro humano, la conducta humana. Entonces, obviamente cada vez hay menos. Doctora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, no es el tema de hoy es suicidio, pero empecemos porque los necesitamos a ustedes. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay cada vez menos psiquiatras? Bueno, creo que en ese sentido, sí habemos psiquiatras. Lo que pasa es que, bueno, va de la mano con la condición o la situación del estigma que existe, ¿no? ¿O será que cada vez habemos más locos, ¿no? O habemos más personas con locura, sin salud mental, ¿no? Con estos trastornos cada vez se están dando más, y ahorita nos van a explicar ustedes por qué está pasando todo esto. Sí, definitivamente existen personas con mayor vulnerabilidad o más predispuestas a enfermar emocionalmente. O sea, yo creo que es un término más adecuado, sí, también que permite a diversas personas acercarse a lo que es especialistas en salud mental, o sea, psicología y psiquiatría. Veníamos diciendo, Alma y yo, que bueno, ya cuando alguien decide dar un paso y acercarse, ya sea psicólogo o a psiquiatra, es porque ya una situación se salió de control o se ha vuelto algo grave. Entonces, creo que, bueno, también por ese lado entiendo lo difícil que es hablar de suicidio, de indagar de conducta suicida en pacientes que podemos atender, ¿no? Entonces creo que eso va a ser parte del propósito de nuestra charla. Hay un estigma enorme, hay un tabú enorme del suicidio. O sea, hablar del suicidio es, oigan, pues a mí me contaron que se suicidó, eso dicen las malas lenguas. ¿Por qué, Alma? ¿Por qué no enfrentar esta cuestión del suicidio? Es una realidad, sucede, y sucede en cualquier
ámbito social, en cualquier extracto social y a cualquier edad. Lo que estamos viendo aquí es que ya se ha incrementado en los jóvenes, ¿no? Pero ¿por qué este estigma? Nos tenemos que ir a unos mensajes ahorita regresamos y contestamos esta pregunta. Pero por favor, no se vayan. En serio, escuchen el día de hoy este programa. Si tienen alguna duda, alguna inquietud y que tenga que ver con este tema o con cualquier otro tema de salud mental, están aquí los especialistas. Aprovechen. Nos vamos a mensajes. Nosotras hablamos y tú también. Verónica Martínez Sentíes en Nosotras Hablamos. Vamos a un corte y regresamos. Después de esta pausa, estamos contigo. Fórmula Femenina 1470. Grupo Fórmula se escucha diferente. Sintoniza Grupo Fórmula en tu radio de alta definición. 103.3 FM, Canal 1, Fórmula 103.3, Canal 2, Fórmula 1470, Canal 3, Fórmula Oldies, Canal 4, Fórmula Jazz. Grupo Fórmula se escucha diferente. Conoce la evolución jurídica de México y el mundo. Visita la Biblioteca Central de la Suprema Corte, 16 de septiembre, número 38, Centro Histórico de la Ciudad de México. A tu disposición, obras jurídicas y asignaturas afines, catálogo en línea, biblioteca digital y bases de datos. Mayor información en www.supremacorte.gov.mx. Acercamos la justicia a todos. Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué tal, amigos? Soy Janet Arceo y les invito a sintonizar La Mujer Actual, la revista profesional de la radio por excelencia, en donde les espera mi gran familia de especialistas con información clara y veraz. Recuerden, la cita es todos los días en punto de las 10 de la mañana por Fórmula Femenina 1470. Seguro cuando naciste el doctor le dijo a tu mamá: señora, la cigüeña ya llegó, pero el niño no aparece. Calmados, ¿eh? Que esta hermosa nariz es herencia de mi papá. Herédales algo más. Mantén unida a tu familia y evita problemas posteriores. Septiembre, mes del testamento. Hazlo ahora, cuesta menos y es más fácil y rápido de lo que crees. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Habla Gustavo Madero, presidente nacional del PAN. El PAN tiene nuevos estatutos. Votamos por abrir la elección de nuestros líderes y candidatos a todos los militantes. Esto es un avance histórico. Sucede por primera vez desde nuestra fundación hace 73 años. El PAN es hoy un partido más democrático, más ciudadano. Bienvenidos. Partido Acción Nacional. Soy el padre José de Jesús. ¿No puedes asistir a misa dominical porque estás enfermo o tienes algún impedimento? ¿O sabes de alguien que no pueda asistir? Fórmula Femenina 1470 la transmite para ti todos los domingos a las 2 de la tarde. Escúchanos en tu camino. Si tienes entre 13 y 17 años de edad y el mar despierta tu imaginación, la Secretaría de Marina te invita a participar en el Concurso Nacional de Expresión Literaria, La Juventud y la Mar. Consulta las bases en la página de internet o llama al 01800-627-4621. Cierre de convocatoria 15 de octubre. Secretaría de Marina. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Fórmula Femenina 1470. Regresamos. ¿Tienes problemas para administrar tu economía? ¿No sabes ponerle límites a tus hijos? Soy Verónica Martínez Sentíes y te invito a que me escuches por la 1470 de lunes a viernes de 5 a 6 aquí en Nosotras Hablamos. Saludamos a la producción, a Isis Vázquez, a Carlos, a Caro, y en los controles, obviamente, a Toncito, que siempre baila con este ladero, te escucha siempre. Me caes bien, amigo, porque te gusta mi canción. Y la baila con gusto. Y la bailas con gusto. Mi queridísima Alma, a ver, nos quedamos en esto de ¿qué pasa? ¿Por qué está incrementando el suicidio? Y sí es cierto, de verdad, se acaba de suicidar ayer una persona que
periodista o alguien involucrado en el medio del periodismo, en los medios de comunicación. Se suicidó, parecía que tenía una enfermedad, dicen que tenía... Sí, esa es otra de las condiciones del suicidio, cuando ya tienen una enfermedad terminal, prefieren no sufrirlo. Y a mí me tocó, y hace un ratito les decía, ver a un joven aventarse de un puente, no sabes qué impacto. ¿Tú lo viste? Yo lo vi. Iba yo en mi bicicleta y bueno, verlo, creo que la imagen la tuve como una semana, porque te vienen muchos miedos de, tengo familiares muy jóvenes, ¿qué pasa por su cabeza? O sea, tomar esa decisión, mucha gente dice que es de cobardes, yo más bien he dicho siempre que es de tener mucho valor. Recientemente platicábamos en el metro, aquella jovencita declarada esquizofrénica, que se aventó con todo y su bebé a las vías del metro, y bueno, o sea, ¿qué sucede? ¿Qué pasa en el comportamiento? ¿Qué está pasando? ¿Que necesitan ser escuchados? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por la cabeza de una persona? Sí, yo creo que lo acabas de decir muy bien. Una de las problemáticas que traen las personas que tienen suicidio es que la manera de expresarse no es apropiada, todo lo guardan. Todo es hacia adentro, son personas que se aíslan, son personas que se han alejado de toda la rutina, de toda la actividad que comúnmente habían estado teniendo, ya no les causa placer nada, no les causa interés, tienen un desánimo completo de la situación. Aquí el problema es que aunque de repente lo llegan a comentar y la gente ve, o sea, su mamá, su papá, su novia, sus amigos, sus hermanos, están viendo que hay un desánimo o que están abandonando sus actividades, no le prestan atención. Porque a lo mejor eso lo detonó una situación, a lo mejor se quedó sin trabajo, a lo mejor tronó con la novia, a lo mejor perdió un bebé, a lo mejor se murió su mamá o su papá, y entonces de ahí viene este periodo, digamos, que cualquier persona puede tener como de tristeza. Pero aquí la situación es que se alarga más de 6 meses, que es como el duelo normal. Entonces esta persona empieza... O sea, un suicida va a tener periodos de depresión largos, o sea, va a tener su depresión antes, o sea, no va a haber una persona que sin depresión se suicide. Sí, gran parte de lo que comentó Alma es muy cierto. O sea, lo que más frecuentemente encontramos es cuadros de depresión crónica, sí, algunos a lo mejor no tan alargados, pero sí con toda esta sintomatología que compromete pues demasiado la funcionalidad de la persona. Sin embargo, también es frecuente encontrar, como también mencionaba Jessie, algunas personas con otro tipo de diagnósticos, por ejemplo, personas con esquizofrenia, con epilepsia, con trastorno bipolar, como también ya comentaron, las enfermedades terminales, es muy frecuente. ¿Qué pasa entonces con una persona que perdió todo en la bolsa, como conocimos casos, ¿no? De aquellos hombres que de repente fracasan totalmente de su empresa, o pierden todo en la bolsa, o generan un problema enorme donde ya se ven atrapados y la decisión es en ipso facto, o sea, ni siquiera, no sé si lograron pasar por una depresión, pero ¿qué es? ¿Ansiedad o qué es los que los ataca en ese momento para tomar la decisión? Bueno, sí hay que evaluar, seguramente pasaron desde un trastorno adaptativo, un duelo, hay que evaluar. También algo muy importante es la personalidad, como el contexto. No todas las personas que se deprimen, ¿sí? Se van a intentarlo o a llegar a cometerlo, ¿no? Hay que evaluar, pues, los mecanismos que tiene la persona para enfrentar situaciones críticas o difíciles, de cómo le va a hacer, si tiene redes sociales, eso es muy importante. Alma mencionaba ciertos factores de riesgo, desde bueno, si tiene familia, si la familia está integrada o no, la economía, todo ese tipo son factores que se deben de tomar en cuenta. Independientemente de si tiene un trastorno o no de personalidad. Claro. A ver, yo quiero saber, ¿qué piensa un suicida desde tiempo antes? O sea, ¿qué va pasando en las emociones de una persona que se va a suicidar para que vayamos poniendo el foco rojo? ¿Como si ya lo va planeando? Sí, para que vayamos poniendo el foco rojo aquí en este espacio, y los que nos están escuchando, que se sientan identificados, inmediatamente tomen medidas. ¿Qué va pasando? Con un chavo, una chava o una persona adulta, digo, o sea, aquí sin despreciar a nadie. No sé si haya niños que también cometen suicidio. Sí. Sí, se ha incrementado un poco la situación de los niños, de que se suicidan. Pero ¿qué es lo que piensa?
Mira, el pensamiento de una persona deprimida o el pensamiento de alguien que no puede resolver problemas es que lo que le está pasando es lo peor que les puede pasar. Todos pasamos problemas, Vero, absolutamente todos. Problemas económicos, problemas de situaciones amorosas o de que perdimos un proyecto o algo de trabajo. Todos tenemos pérdidas. No hay nadie que se salve por mucho dinero o por poco dinero. Pero aquí la situación es que independientemente de la pérdida, tú cómo afrontas esa pérdida. Eso es lo importante, que tú tengas las habilidades para poder afrontar esto. Si tu pensamiento con respecto a esa pérdida es que es lo peor que te pudo haber pasado, hay pacientes que dicen, es que si yo soy muy mala madre, por ejemplo, soy muy mala madre y entonces si yo me muriera, por supuesto mi hijo estaría mejor porque soy mala madre. Entonces ellos piensan que la gente alrededor de ellos estarían mejor sin ellos, sin calcular realmente un pensamiento apropiado, porque es totalmente irracional lo que tú estás pensando. Ningún hijo puede estar mejor sabiendo que su mamá se mató. ¿Hay suicidios por venganza? Híjole. O sea, como que lo hagas para vengarte como me de la dejaste pareja. y ahora vas a cargar en tu conciencia haberme dejado. Mi muerte. Ajá. Bueno, eso de entrada no es algo que se detecte, ¿no? Digamos a primera vista. Ya a lo mejor dándole otro tipo de connotaciones más inconscientes o de otra naturaleza, pues sí, o sea, pueden tener como ciertas implicaciones, ¿no? Eso es algo que no se aborda de entrada, sí se aborda a lo mejor las motivaciones como más a la vista o que están en la punta del iceberg, por así decirlo, pero bueno, sí podríamos considerar ese tipo de situaciones como, no por venganza, sino que tuvo una motivación inconsciente y que bueno, no tiene tampoco tanta relevancia de tenerlo en cuenta en un inicio, pues. O sea, definitivamente no lo hace como con maldad. Exacto, definitivamente el problema más bien son sus emociones, sí, es lo que está sucediendo. Y qué, por ejemplo, ¿qué pasa cuando comienzan a intentarlo y no lo intentan pero se echan para atrás o qué hacen? Mira, porque se ha escuchado, ¿no? Intentó suicidarse 3 veces. ¿Ahí qué? ¿Hay que hacerles caso? ¿No hay que hacerles caso? Sí. O sea, definitivamente sí. Hay que identificar muy bien un problema de conducta previo. Si yo estoy trabajando viendo a un chavo de 14 años o de 13, que cuando yo lo presiono para cumplir con sus obligaciones, él me dice, no me molestes porque me suicido, entonces es un problema de conducta. Ajá. Ahí sí tendremos que trabajar con un problema de conducta que tendremos que evaluarlo de otra manera. O sea, es un chantaje. Exacto, si un suicidio anunciado no es que se vaya a dar. No, y ahora y hay que ver cómo lo anuncian. No, y ahora como los chavos hablan mucho de, como nosotros nos decíamos, ay, te lo juro que me corto las venas y pasa eso, ¿no? Ahora hablan mucho de cortar y cortar y cortar, ¿no? Me corto si pasa esto. Entonces, eso es como, sí, no hay que hacer como caso, es como un chantaje. Ahí sí es un problema de conducta. Ahorita recordé que hay niños que, por ejemplo, corren para cuando no les peguen, ¿no? Entonces ahí va la mamá persiguiéndolos con la chancla y entonces se asoman en la ventana y dicen, si me pegas me aviento, ¿no? No, bueno, pues obviamente es un problema de conducta y no se van a aventar. También hay que ver en qué contexto. Y hablamos de avisos o de que te avisan, por ejemplo, de un intento de suicidio cuando son avisos pero no te dicen, oye mamá, me voy a suicidar, ¿eh? No es un aviso así tal cual verbal. Avisos en el sentido de que a lo mejor se está autolesionando, ¿no? Empieza a lesionarse en los brazos. A lo mejor empieza a dejarte de hablar. O de me quiero morir. O de decir, es que no valgo nada. O no le encuentro sentido a la vida. Es que no tengo... Exacto, ese es el pensamiento, esos son los avisos. No es que te deje una notificación abajo de tu almohada. No, es muy raro el que te deje una nota de mami me voy a suicidar o papi me voy a suicidar. A lo mejor un novio le dice a la novia, pero esto no siempre se lleva a cabo.
apatía, ¿no? Esos son los avisos que quiero que todos los que nos están escuchando observen y vean a la gente que está a su alrededor, a sus amigos, a sus hermanos, a sus papás incluso, porque hay pacientes que tenemos en ACC donde sus papás fueron los que se suicidaron, ¿no? Eso también es muy común, y a los hijos les causa una pena enorme, ¿no? Una pena con la que ni siquiera lo pueden aceptar, y pueden pasar años sin aceptar que uno de sus padres se suicidó. Nos vamos a ir a mensajes. A mí me interesa mucho también saber qué está pasando. ¿Las drogas tienen que ver en esto de la autodestrucción? Nos vamos a mensajes. Manden sus preguntas, por favor. 5524-7491 y terminación 92, 5534-2151. Regresamos. Nosotras hablamos y tú también. Verónica Martínez Sentíes, en Nosotras Hablamos. Damos a un corte y regresamos. Vamos a una pausa y regresamos. Fórmula Femenina 1470. Todos los días, todos los deportes, toda la pasión. Todo sucede en Fórmula Deportiva Triple E. Vamos a saludar a Luis Rivera. Hiciste historia y además logras consolidarte como uno de los mejores del planeta. Es algo por lo que veníamos trabajando, en verdad. La satisfacción de correr con la bandera de México en mis manos, pues simplemente no hay palabras. Escúchanos todos los días. Fórmula Deportiva Triple E. Enrique Burak, Edgar Valero, Enrique El Perro Bermúdez. Aquí en Radio Fórmula. A las 4 de la tarde. ¡Profe, cierren los ojos! ¿Qué me pusieron en la frente? Una estrellita, porque para nosotros, usted es el mejor. En la Cámara de Senadores aprobamos la reforma educativa para crear el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, porque con niños y jóvenes mejor preparados tendremos un México mejor. Cámara de Senadores, 62ª legislatura. Radio Fórmula 1470 difunde su señal desde la Ciudad de México. Transmite con 25.000 watts de potencia. XEAI, Radio Fórmula 1470 es Fórmula Femenina. Instituto Audiológico. Disfruta la vida con tus 5 sentidos. Y Fórmula Femenina te invitan a la Feria de la Salud. El 26, 27 y 28 de septiembre en la explanada de la Delegación Venustiano Carranza. Habrá consultas médicas gratuitas, mastografías, conferencias y productos para el cuidado físico, medición de azúcar en la sangre y orientación médica, entre otros servicios. También encontrarás una sana diversión con los grupos musicales, artistas, animadores y personalidades de la radio que asistirán los 3 días. Feria de la Salud, el 26, 27 y 28 de septiembre en la explanada de la Delegación Venustiano Carranza. Instituto Audiológico. Disfruta la vida con tus 5 sentidos. Y Fórmula Femenina te invitan. Kempompo, 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 chapatitos, Kempompo, 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 esas cositas, Kempompo. El sabor y la originalidad de Chicoche, encuéntrala en orfeon.com. Estamos conectados al mundo. www.radioformula.com.mx. Twitter, @Fórmula_Radio. Facebook, Radio Fórmula. En septiembre, la Cámara de Diputados celebra la libertad e independencia nacionales. Con responsabilidad, esperanza, paz y pasión, legislamos para construir el país que todos queremos. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Fórmula Femenina, Grupo Fórmula. ¿Tienes problemas jurídicos? ¿Sufres de estrés? Soy Verónica Martínez Sentíes y te invito a que me escuches por la 1470 de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en Nosotras Hablamos. Regresamos. Bueno, yo estaba preguntando antes de irnos a mensajes, ¿qué pasa con las drogas, doctora? ¿Qué está pasando? Porque si está incrementando, yo me imagino, a ver, por lógica, soy una abogada, nada que ver, pero si está incrementando, se ha cuadruplicado los suicidios, y más en jóvenes de 15 a 24 años,
Es una edad donde se empieza a consumir la droga, donde se empieza a consumir el alcohol, donde te pega tu mamá, donde te regaña, la parte de la identificación, para tener pareja también. ¿Qué pasa? Claro, qué bueno que tocas ese tema, de hecho es algo muy muy importante. Las drogas sí han influido mucho, es una especie de círculo vicioso. Es frecuente que encontremos aquellas personas que tienen depresión, ansiedad y que pues por eso acuden a buscar diversas sustancias. Hay sustancias que pueden ayudarnos a estar más tranquilos, ¿sí? O drogas que ayudan a estar más activados, ¿sí? Sin embargo, también ya cuando una persona se va adentrando cada vez más en el consumo de drogas y ya de plano cae en un rubro de dependencia, pues eso también a la larga dispara impulsividad en estas personas, dispara más ansiedad y más depresión. Entonces, sí es muy frecuente que estas personas lleguen a intentar suicidarse, a tener estas conductas que mencionabas del autolesionismo, el cutting, que cada vez es más famoso, incluso hasta en las escuelas. Sí, además en el momento en que están tomando la droga, el efecto quizá los envalentona, ¿no? Sí, claro, les hace tomar la decisión de manera irracional y facilita esta situación, ¿no? Claro, de hecho todo el contexto de la falta de empleo que conlleva también ya una dependencia como tal, los problemas familiares, los problemas económicos, repito, pues son factores que potencian a que una persona pues intente suicidarse. Es un tema social, ¿no? Porque estamos hablando, obviamente, no hay suficientes oportunidades, de estudios, ¿no? Porque se va reduciendo más, vamos creciendo como juventud y demás, como país, y hay menos oportunidades de estudio, hay menos oportunidades de trabajo. Entonces, ¿qué les queda? ¿A dónde recurren los jóvenes? Sí, y obviamente también recurren al vicio, ¿no? Quizá y incrementa entre su frustración, el vicio. Porque es impresionante que se haya cuadruplicado. En ese sentido, yo tengo la idea de que a veces como jóvenes tienes siempre el acceso a drogas, siempre, en donde estés, en el nivel que estés. Sí. Tienes acceso a drogas, tienes acceso a tabaco, tienes acceso a alcohol, exacto. ¿Y de qué depende que un chico lo haga o que no lo haga? Y ahí depende de las habilidades emocionales, la capacidad que él sienta que tiene de decir no quiero o no lo necesito. Que eso está como mucho más difícil ver. O sea, no estamos hablando de que con tú darle una educación en cierta zona a tu hijo o en cierta facultad o en cierta preparatoria, con eso ya la libraste de que tu hijo no va a hacer ese tipo de cosas. No, depende de la decisión que tome cada uno de los chicos, si lo va a hacer o no lo va a hacer. Incluso estas conductas de riesgo, que es con el alcohol, el sexo desprotegido, las drogas, etcétera, el tabaco, incluso demasiado tabaco, va a hacer que mi hijo tome la decisión o no tome la decisión de hacerlo o de no hacerlo. Va a depender la habilidad que él sienta. Hay personalidades, y creo que es muy importante comentarlo, que es muy diferente una persona deprimida como tal a una persona que no le gusta mucho estar en la situación social. Esa es su personalidad, es tímido, que es también retraído. hay que entenderlos. Exacto. No todas las personas que están, por ejemplo, hay muchos ingenieros que les gusta trabajar solos, y entonces físicos. Los contadores, ¿no? También. Exacto. ¿Por qué eligieron esa carrera? Porque les gusta estar solos. Cuando tú haces pruebas de personalidad y pruebas de vocación, tú le dices, bueno, a ti te gusta el silencio estar y te gusta la parte bibliotecaria y te gusta diseño gráfico, yo te recomendaría que te fueras a la parte bibliotecaria, porque de diseño gráfico necesitas mucho más habilidades sociales de las que no disfrutas. Sí, fíjense que hay un libro, de verdad que para quienes tengan hijos o parejas o introvertidos, callados, hay un libro increíble, ahorita a ver si terminando el programa puedo dar el nombre en español, se llama Quiet, que es
callado. Dice, un mundo de introvertidos en un mundo, la vida de un introvertido en un mundo de extrovertido, porque el mundo se ha hecho para los extrovertidos. Sí. Y en realidad los introvertidos, las personas calladas, como decía Alma, buscan carreras donde puedan trabajar ellos solos, a gusto. Claro. Y, equipo, ¿no? Y lo padre del libro es que te dice, a ver, entiéndelos. Ellos se llenan de energía estando solos un rato. Así como uno que es social se llena de energía con un grupo de amigos, ellos tienen que llenar su espacio, llenarse de energía estando solos. De repente ya dicen, ya, para mí fue mucho. Ya, ¿no? Hay personas así de que ya mucha fiesta, ya me voy. Ya necesitan estar solos. Esas son las personas, y hay que entenderlas, ¿no? Hay que entenderlas. Espero poderles dar el nombre del libro para que vayan a comprarlo para aquellas personas que no logran entender a estos introvertidos. Pero bueno, que todos los introvertidos no quiere decir que están deprimidos. Entonces sí depende de la personalidad. Por eso a veces es necesario una historia clínica. Una historia clínica quiere decir, a ver, ¿cómo estuvo en la primaria? ¿Cómo estuvo en la secundaria? ¿Cómo se integró? ¿Le costaba trabajo? ¿No le costaba trabajo? Académicamente, ¿qué tanto? La doctora habla de funcionalidad. Funcionalidad quiere decir qué tan bien haces las cosas. No importa tu personalidad, si eres la reina de la fiesta o si eres introvertida y prefieres estar callada. O sea, tanto funciona. O sea, tú es qué tanta salud mental, o sea, cómo está su salud mental. ¿Qué tan productivo eres? ¿Qué tan buenas relaciones tienes con tus compañeros? O sea, no hablas y no cuentas chistes en las fiestas, pero tienes un amigo con el cual puedes platicar perfectamente. Ahí les va el nombre del libro, se llama El poder de los introvertidos y es de Susan Cain. Se lo recomiendo, es un bestseller ahorita. Y es que este mundo también está lleno de introvertidos y no los entendemos. Y quizá también de ahí vienen muchos problemas de este tipo y tienden estos introvertidos al momento que no los entienden, pues también pueden caer en depresión, doctora. Claro, algo que mencionaba Alma muy importante es, bueno, al momento de hacer la primera valoración, una historia clínica, ¿no? Eso es fundamental. Esto me hizo recordar, bueno, que no todos este tipo de personas llegan en inicio a un psicólogo o a un psiquiatra. Gran parte de ellos, bueno, el primer contacto es un médico general, médico familiar, un odontólogo, nutriólogo, etcétera. Entonces yo creo que es algo bien importante, fundamental, que en cuanto se detecte que la persona con la que tenemos enfrente está externando ideas de tristeza, de minusvalía, de que realmente ha perdido el sentido de la vida, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, quien se anima llega a lo mejor a indagar un poco más sobre si hay ideas de muerte o suicidas. Quien no, pues llega como a tenerle incluso miedo. Platicábamos Alma y yo que eso es algo bien difícil. La mayor parte de los especialistas, que bueno, a lo mejor no es su área, le tienen miedo a preguntar sobre si han pensado en morirse o en matarse a esa otra persona, y dejan de hacerlo. Entonces, creo que hay que, aunque seamos a lo mejor de otra área, otra especialidad, de alguna forma u otra indagar qué tanto está en riesgo esa persona y canalizar. Fíjate que hoy estaba leyendo un artículo que saca la Organización Mundial de la Salud respecto del suicidio y decía que hay que escucharlos, hay que hablar del suicidio abiertamente, que no le dé uno pena. Si ves que tu amiga tiene estas tendencias, háblalo así directamente. Oye, ¿estás pensando en suicidarte? Así, tal cual. Tienes que escuchar y lo puedes hablar. Eso está promoviendo hoy la Organización Mundial de la Salud. Una de las pruebas que tenemos para evaluar depresión viene en 4 grados, digamos, ¿no? De repente me siento triste, frecuentemente me siento muy triste y mi tristeza es tan grande que no la soporto. O sea, sí va en grados y así te echas 20 preguntas y una de ellas o varias de ellas es, ¿has intentado suicidarte? Y la gente te contesta sí. ¿Has pensado que esto es una salida para? Y te dicen sí. Y la persona que está tristona o incluso tiene algún problema te dicen, bueno, pero para nada, ni por aquí me ha pasado. Ni por aquí me ha pasado la situación de que yo me pueda suicidar. Entonces, cuando tú te acercas y le preguntas a una persona que tú sospechas que está demasiado triste o demasiado minusvalida, pregúntale, ¿has pensado en suicidarte? Y si te dicen que sí, córrele ya
a una evaluación psicológica y una evaluación psiquiátrica, porque necesitas este tratamiento en conjunto. Tenemos una consulta aquí de Catalina. Dice, tengo un hijo de 14 años, es muy negativo, siempre se levanta de malas, no quiere hacer nada y siempre está cansado o jugando con su tablet o chateando en Facebook. Esto comenzó desde que entró a la secundaria. Dice, quisiera saber si esto es un foco de alerta. ¿Qué me aconseja? Sí, definitivamente es un foco de alerta de que está en una etapa difícil, sí, la adolescencia. La aborrecencia. Claro, algo así. Entonces es un foquito naranja o rojo, donde hay que acudir a un especialista de la salud mental, quien nos determinará qué es lo que está ocurriendo con este chico y qué es lo que hay que hacer. Liliana, nos vamos a un corte, seguimos platicando, estamos hablando en la mesa el tema de suicidio. Regresamos. Nosotras hablamos y tú también. Verónica Martínez Sentíes en Nosotras Hablamos. Vamos a un corte y regresamos. Sky siempre ha tenido las mejores exclusivas y ahora te sorprenderá con la transmisión de todo el fútbol inglés. Goza la Barclays Premier League, FA Cup, Empower Championship, Community Shield, Capital One Cup y todo el fútbol inglés completo, en vivo, en exclusiva y en alta definición total. Suscríbete ya desde 0 pesos. Llama al 4040-0202 o 01800-201-8770. Consulta términos y condiciones en www.sky.com.mx. Telefórmula Noticias, 3:30 de la tarde. Fórmula de la tarde con Ciro Gómez Leiva. Somos Grupo Fórmula. Así suena México. El globero. El vendedor más popular entre los niños lleva en sus manos el arco iris de las calles, plazas y parques de México. Redondos o de corazón para los enamorados y de todos colores, los globos que vende transportan las cartas a los Reyes Magos y a los que nos esperan arriba. Un personaje creador de ilusiones y colores. El globero. México a través de tus oídos con Radio Fórmula. Transmitiendo lo mejor de México a Estados Unidos. Radio Fórmula. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Tu tierra, siempre cerca de ti. Lagos de Colón. Este hermoso paraje merecería mayor fama. Se trata de un río procedente de Guatemala que al entrar a Chiapas reduce su velocidad, se separa en múltiples brazos y forma una serie de encantadoras pozas de aguas cristalinas con tonos verde-azules. Canales, arroyos y cascadas cobijadas por la fronda de grandes árboles son un paisaje único en México que se extiende por cerca de 2,5 kilómetros. Los cuerpos de agua se sueltan por decenas, algunos de los cuales llegan a tener más de 300 metros de largo y son un balneario natural. Hermosos bosques de encinos, aventuras bajo el agua y el descubrimiento de la flora y fauna son características de este lugar. Lagos de Colón, el paraíso desconocido de Chiapas. Con Radio Fórmula, nunca estás lejos. ¿Quieres saber qué hacer en tus ratos libres? Soy Verónica Martínez Sentíes y te invito a que escuches en la 1470 todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, y Nosotras Hablamos. Regresamos, nos habíamos quedado con Catalina, que tiene un hijo de 14 años muy negativo y que siempre está de malas, que tiene que ver con la edad, ¿no? Pero esto de que nada más estén
en el chat y eso. ¿Cómo se ha incrementado también esto, verdad? Sí, bueno, y eso también desafortunadamente a lo negativo, así como nos ayuda para muchas cosas positivas, pues también ha reforzado conductas autodestructivas. ¿Qué le recomiendas a Catalina, doctora? Sí, en ese sentido yo le recomendaría que se acercara a un especialista de la salud mental para determinar si es necesario algún tratamiento farmacológico y o psicoterapéutico, porque definitivamente es un foquito rojo. Sí. Ahorita si nos puedes dar los datos a dónde claro pueden acudir. Y bueno, Marisabel Flores dice, tengo una hermana que tuvo un intento de suicidio. ¿Qué probabilidades hay que lo vuelva a intentar? Gracias, saludos a Berito y a todo el equipo. Muchas gracias. Isabel, un besote. Doctora, ¿qué probabilidades hay que lo vuelva a intentar? Habría que determinar la patología subyacente. No es lo mismo hablar de que tiene o está cursando con un cuadro de depresión y de ansiedad a otro tipo de diagnósticos, ¿sí? En diagnósticos, por ejemplo, de esquizofrenia paranoide o trastorno bipolar, cuando ha tenido un intento, pues es elevado el riesgo, ¿sí? De un 10 a un 20% de que lo vuelva a intentar. ¿Sí? En cuadros de depresión, de ansiedad es distinto, como se mencionaba anteriormente, hay que evaluar también la personalidad. ¿Sí? O sea, eso puede ser a lo mejor un intento una vez y después se recompuso ella como... Ya no volverlo a intentar, a lo mejor se vuelve a deprimir, pero no quiere decir que lo va a volver a intentar. ¿Sí? A la inversa, aquella persona que siempre ha estado deprimida, no podríamos predecir, decir si lo va a intentar o no lo va a hacer. Más bien hablamos de evaluar el riesgo. ¿Sí? O sea, evaluar la conducta. Si vemos que una persona tiene cierto tipo de rasgos de personalidad, tiene autolesionismo, pues es impulsiva, consume sustancias, podríamos decir que tiene un riesgo más elevado. María Isabel, ¿qué puede hacer? O sea, que esté hablando con su hermana, que le pregunte. Exacto, que hable con ella. Si no toman terapia, la verdad es que es bien complicado, Vero, cambiar el pensamiento. O sea, imagínate ya para intentar suicidarte, ¿qué pensamiento tienes? O sea, ¿qué ideas tienes tú? Y una de las cosas que veníamos platicando la doctora y yo es que a veces la depresión no es tan entendida por los familiares, porque... estás loca. Estás un poquito triste, no pasa nada, ya se te pasará. Échale ganas. El famosísimo échale ganas. Tú puedes. Exacto. Que no ayude en nada. ¿verdad? Exacto. Y entonces no hay un tratamiento real. Entonces es complicado realmente salir de una depresión solita. A mí me gustaría... Si es complicado dejar el cigarro, imagínate si no va a ser complicado dejar todos esos pensamientos negativos que vas reforzando constantemente. ¿Por qué los vas reforzando? Porque sigues fallando. Obviamente si sigues, vas a un trabajo y dices, es que no lo voy a lograr, es que estoy muy fea, es que estoy horrible, es que por supuesto no estudié y es que no me sé el inglés, y vas a la entrevista y te quedas pasmado y sudas y embarras de sudor al entrevistador, pues no te van a dar el trabajo, y entonces sigues reforzando, pues claro. ¿Cómo levantas a una persona que no quiere pararse? ¿Cómo levantas a un hijo, a una hija que está encerrado en su mundo? ¿Cómo lo ayudas? ¿Cómo hablas con él? ¿Cómo lo sacas y cómo lo llevas a una terapia? ¿Cómo lo llevas a pedir ayuda a los centros donde ustedes después nos van a dar datos? Y también vamos a dar teléfonos, como no, de instituciones que se dedican a esto. Públicas. Bueno, en ese sentido, para convencer, digamos así, o orientarlo a donde pueda acudir una persona, sí hay que tratar de ser un poquito empáticos, ¿no? Bueno, mucho empáticos, de entender por lo que está pasando esa persona, comentarle que, bueno, uno está preocupado por las conductas que ha mostrado, por lo aislado que está, etcétera, y, bueno, sugerir o acompañar, ¿sí?, a estas personas a buscar ayuda. Muchos de ellos realmente en un inicio se muestran muy, muy renuentes. En ese momento yo creo que lo más recomendable es, si no hemos visto una conducta de gravedad, a lo mejor esperar a que ellos, digamos que solitos, tengan su momento y que decidan acudir, porque bueno, sí también es muy difícil cuando a uno se le obliga a que acuda, digamos que es más difícil que se abra y que pueda... Eso, imagínate cuántas mamás, papás hay aquí desesperados que dicen, ¿cómo lo empujo? ¿Cómo lo jalo si no me quieren ni hablar? Ya nos ha pasado, por ejemplo, que van y dicen, no, sí voy a ir, sí necesito ayuda, pero ellos mismos se ponen el pie, no, es que no me pude parar, no, es que hoy amanecí agripado y es que hoy estoy el otro. Y lo que hacemos en esos casos es jalar realmente a la familia, porque a veces la familia lo que dice es, él es el problema, él es el que tiene que ir a la terapia, y no.
es un problema de familia y es un problema de sociedad y es un problema de país que empieza en mi casa. Entonces, tengo que jalar a la familia y capacitar a la familia para lidiar con un problema de salud mental. Salud mental está hablando de depresión, de esquizofrenia, de bipolaridad, de situaciones. Es bien difícil en México, de verdad, Vero, es bien difícil en México quitarnos el estigma de que... Eso yo quería preguntarte, los medicamentos, porque de repente dicen, no, imagínate, voy a tomar la pastillita toda mi vida, pero si para una gripa tomamos medicamento, para una bronquitis, para cualquier enfermedad, que nos hablaran acerca de esto, porque de repente como que da miedo, ¿no? Sí, claro, eso es bien importante y eso es el pan nuestro casi que de cada día, lo que tiene que ver con medicamentos en psiquiatría. Yo siempre les comento a mis pacientes, con quien me toca platicar, que bueno, en un inicio hay que determinar el tipo de enfermedad. Si hablamos en el caso de depresión o ansiedad, son medicamentos que para empezar, bueno, no son controlados, se emplean antidepresivos, que no tienen riesgo de dependencia, ¿sí? Que son medicamentos seguros, que pueden tener efectos secundarios como las aspirinas, como cualquier otro medicamento, pero que bueno, para eso son las consultas de seguimiento. Y algo bien importante de mencionar, es algo que no lo va a traer ni dormido o aletargado la mayor parte del día, no queremos que olvide sus penas, ni que se la pase dormido, pues. Y es un medicamento que no va a usar de por vida, ¿sí? En promedio... Exacto, es que, híjole, todo el mundo está traumado de que, ay, me voy a volver adicto al medicamento, vete con el chochero, ¿no? Sí, ¿cómo sales adelante? O sea, el medicamento te va a impulsar, y más porque tiene que ver con ciertos químicos, ¿no? Y elementos importantes que tiene, que son de nuestro organismo y que no producimos. Claro, en efecto, hay sustancias que están disreguladas y que, bueno, se ha demostrado mediante muchos estudios que los medicamentos, en este caso los antidepresivos, pues ayudan a regular. ¿Okay? Sí. Doctora, ¿dónde pueden acudir las personas que están escuchando el programa y que tienen pues algún familiar, alguna amiga o algo que están involucradas en un tema como esto, o que ellos mismos no están padeciendo esto? Porque además, si no atienden una depresión, si no se atienden a tiempo, puede llegar a una depresión grave que tenga como consecuencia un suicidio, ¿no? Sí, definitivamente es importante detectar y dar un tratamiento y seguimiento. ¿A dónde podemos hablar? Mira, yo les quiero decir a las personas que nos escuchan que en ACC siempre se les da una asesoría totalmente gratuita, justamente para quitarnos todas estas dudas de, oye, es apático, lo necesita, no lo necesita, necesita una valoración, no lo necesita. Entonces siempre van a tener una cita, ya sea por correo electrónico si así lo prefieren, o en persona, yo con gusto los atenderé y otros especialistas. Y ya después veremos si es necesario iniciar un tratamiento. Entonces les voy a dar la página, es www.accespecialistas.com y el teléfono es 5243-9207. 5243-9207. ¿Y tienes Twitter? Sí, es ACC Especialista, sin la S, igual que tú. Y también para aquellas personas que están lejos o que no tienen la oportunidad de ir a ACC o de comunicarse con Alma, llamen a Saptel, es el 52 59 81 21. Es una línea de la Cruz Roja que atiende casos de temas de salud mental, psicología. Y bueno, creo que la atención es magnífica, así es que es un buen lugar también donde puedan acudir. Nos vamos, ya tenemos 10 segundos. Oigan, qué rápido se nos pasó el tiempo, doctora Hernández y licenciada Hernández. Gracias, Jessy, gracias a la producción. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos mañana.